Todo lo que crees conocer, tu entorno, tus relaciones, incluso tu sentido de identidad, parece sólido, estable y confiable. La pantalla frente a ti, el suelo bajo tus pies, los pensamientos en tu mente, todo parece real, medible y seguro. Sin embargo, cuando empiezas a observar todas estas experiencias a través del lente de la mecánica cuántica, algo comienza a resquebrajarse bajo la superficie. Una posibilidad profunda y casi desconcertante emerge. Tu conciencia no solo está experimentando la realidad, sino que podría estar moldeándola activamente. Esto no es el guión de una película de ciencia ficción, ni tampoco un cuento metafísico optimista. Estamos hablando de fenómenos reales, observados en laboratorios de física cuántica, que sugieren algo asombroso. La conciencia podría estar entrelazada con el funcionamiento mismo del universo. Durante décadas, científicos han explorado, con cautela, la intersección entre la mente y la materia, especialmente a nivel cuántico, donde las partículas se comportan de formas impredecibles y, muchas veces, contrarias a la intuición. Pero hoy, más que nunca, la gran pregunta se repite. ¿Qué papel juega la conciencia en esta extraña danza subatómica? ¿Nuestra conciencia solo observa cómo se desarrolla la realidad, o la está influyendo silenciosa y constantemente en cada resultado? Este video levanta el velo sobre un tema rodeado de ruido, sensacionalismo y desinformación. No estamos aquí para venderte atajos místicos, ni fórmulas mágicas para cumplir deseos. Aquí nos adentramos en una exploración directa, crítica y clara sobre lo que la mecánica cuántica puede, y no puede, decirnos sobre la naturaleza misteriosa de la conciencia. A lo largo de este viaje, vamos a desafiar todo lo que creías saber sobre la realidad, presentándote ideas que parecen imposibles, pero que cuentan con respaldo científico. Primero, analizaremos el famoso efecto del observador y cómo la observación puede alterar el comportamiento de las partículas cuánticas. Luego, nos moveremos al misterioso terreno del entrelazamiento, donde las partículas parecen comunicarse más rápido que la luz, y reflexionaremos sobre lo que esto podría significar para la conectividad de los pensamientos. Después, enfrentaremos el concepto del tiempo. ¿Es realmente lineal o no? Exploraremos interpretaciones recientes que sugieren que nuestro presente podría estar siendo influido por el futuro. También cuestionaremos si tu cerebro es, en realidad, un receptor de señales, conectado a un campo de conciencia más amplio, en vez de ser el simple generador de tus pensamientos. Y sí, vamos a enfrentar la gran pregunta. ¿La manifestación es un proceso cuántico incomprendido o solo pensamiento ilusorio? Finalmente, nos atreveremos a considerar la idea más audaz de todas. La realidad podría ser consciente, y tú no eres ajeno a ella, sino parte profunda de su despertar. Si algo de esto te intriga, quédate. No vamos a fantasear. Vamos a desafiar tu percepción con conceptos fundamentados, lógica rigurosa y una curiosidad sin límites. Es momento de repensar qué es realmente la conciencia. ¿Eres solo un pasajero del universo? ¿O tu conciencia es mucho más poderosa de lo que jamás imaginaste? Comencemos desde el inicio, donde todo cambia con una sola mirada. A principios del siglo XX, una serie de experimentos en mecánica cuántica comenzó a revelar algo profundamente inusual sobre los cimientos del universo. Uno de los más cruciales fue el famoso experimento de la doble rendija, que sacudió los cimientos mismos de la ciencia. Imagina lo siguiente. Disparamos diminutas partículas, como electrones, hacia una barrera con dos rendijas. Al otro lado, una pantalla registra dónde aterrizan esos electrones. Cuando ambas rendijas están abiertas y no hay ningún aparato midiendo por cuál rendija pasa cada partícula, ocurre algo extraño. Los electrones no se comportan como pequeñas bolas chocando contra una pared. Se comportan como ondas, interfiriendo entre sí, creando un patrón de intensidades, una especie de huella cuántica que indica, esto se comportó como una onda, no como una partícula.
Pero si los científicos colocan un dispositivo de medición para detectar por cuál rendija pasa exactamente el electrón, ese patrón de interferencia desaparece por completo. Los electrones, de repente, actúan como partículas otra vez, un solo trayecto, un solo resultado, sin interferencia. Es como si el simple acto de observar colapsara todas las posibilidades en un solo resultado. A este fenómeno se le llama colapso de la función de onda, y apunta a algo asombroso. Las partículas no se definen en un estado fijo hasta que son observadas. Antes de eso, existen como una nube de probabilidades, una superposición de todos los estados posibles. Pero la observación parece forzar una decisión. Y esto no es solo una rareza de laboratorio. Plantea una pregunta incómoda. ¿Qué cuenta como un observador? ¿Solo una máquina? ¿O es necesario que exista conciencia? ¿Pueden los instrumentos no vivos colapsar la función de onda? ¿O es la presencia de una mente consciente la que finaliza el resultado? Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. La interpretación de Copenhague, una de las teorías dominantes en la mecánica cuántica, básicamente dice: no te preocupes por eso, las matemáticas funcionan. Pero para quienes quieren saber por qué las matemáticas funcionan así, esa respuesta no basta. Muchos físicos y filósofos han empezado a contemplar la posibilidad de que la conciencia juegue un papel fundamental en este colapso cuántico. Aclaremos algo. Ningún científico serio afirma que tus pensamientos materializan tazas de café de la nada. Pero sí están considerando si la conciencia, la capacidad de registrar información, de presenciar resultados, podría estar mucho más profundamente entrelazada en los procesos cuánticos de lo que imaginamos. El físico Eugene Wigner propuso que la conciencia podría ser la fuerza que causa el colapso de la función de onda. Incluso planteó un experimento mental, conocido como el amigo de Wigner, para ilustrar cómo el acto de observar podría ser la línea divisoria entre la indeterminación cuántica y la certeza clásica. En su visión, hasta que un observador consciente registra el resultado de un experimento, ese resultado no existe plenamente. No todos están de acuerdo con esto. Existen interpretaciones de la mecánica cuántica, como la de los muchos mundos, que afirman que todos los resultados ocurren, pero en universos paralelos. Sin embargo, el hecho permanece. La observación cambia el resultado. Si ese cambio lo produce una máquina o una mente, aún es un misterio, pero las implicaciones son enormes. Si observar la realidad la cambia a nivel cuántico, ¿qué sucede cuando esa observación es intencional? Cuando no solo miras pasivamente, sino que esperas, que enfocas, que te concentras en un resultado específico. ¿Podría esto tener efectos a una escala mayor? Algunos científicos dicen que no, que los efectos cuánticos se promedian y desaparecen en escalas macroscópicas. Otros, sin embargo, no están tan seguros. Han existido experimentos reales, como los llevados a cabo en el Laboratorio de Anomalías de Ingeniería de Princeton, que sugieren que la intención enfocada puede producir desviaciones estadísticamente significativas en sistemas aleatorios. De nuevo, no estamos hablando de control mental o magia. Estamos hablando de patrones sutiles pero constantes que insinúan una relación más profunda entre la conciencia y la probabilidad. Y vale la pena mencionar que esta fascinación no es solo moderna. Las filosofías orientales siempre han sostenido que la mente juega un papel central en la creación de la realidad. La mecánica cuántica, al menos, sugiere que no estaban tan equivocadas. Aún así, debemos proceder con cautela. Es muy fácil exagerar estos hallazgos, saltar de curiosidades subatómicas a afirmaciones metafísicas grandiosas. Ese no es el objetivo aquí. Aquí buscamos examinar la evidencia con respeto, claridad y disposición a enfrentar la incertidumbre. En esencia, el efecto del observador nos obliga a reconsiderar la línea entre sujeto y objeto, entre mente y materia. Diluye los límites que antes parecían sólidos y nos invita a hacer una pregunta más profunda. Si observar algo cambia su comportamiento,
¿Cuánto de tu realidad se comporta así simplemente porque tú la estás observando? Si la realidad responde a la conciencia, aunque sea en la más mínima medida, ¿qué otras posibilidades implica esto? ¿Podrían nuestras mentes estar conectadas no solo a resultados locales, sino a distancias y dimensiones mucho más vastas? Eso es justo hacia donde nos dirigimos. Veamos el entrelazamiento cuántico. Preguntémonos si tu mente ya está conectada con algo mucho más grande de lo que jamás te han contado. En el mundo de la física cuántica, existe un fenómeno tan extraño que incluso Albert Einstein lo llamó una acción fantasmal a distancia. Ese fenómeno es el entrelazamiento cuántico, una conexión misteriosa entre partículas que desafía todo lo que creíamos saber sobre el tiempo, el espacio y la comunicación. Esto es lo que sabemos. Cuando dos partículas se entrelazan, forman un sistema unido. No importa cuán lejos estén, ya sea a unos milímetros o a millones de kilómetros, cualquier cambio en una de ellas afecta instantáneamente a la otra. No es una reacción con retraso. No es una señal que viaje entre ellas. Es instantáneo. Si mides el estado de una partícula entrelazada, el estado de la otra se conoce de inmediato, incluso si se encuentra al otro lado de la galaxia. Esto no es ciencia ficción. Ha sido observado, medido y repetidamente confirmado en laboratorios de todo el mundo. Y no es un efecto raro o exótico. Es una característica natural de cómo se comportan las partículas bajo ciertas condiciones. Pero las implicaciones más profundas de este fenómeno desafían por completo nuestra comprensión de la realidad. Desglosemos esto. Según las leyes de la física clásica, la información no debería poder viajar más rápido que la luz. Sin embargo, con el entrelazamiento parece que ambas partículas forman un solo sistema unificado, aunque estén separadas por distancias inmensas. Es como si la distancia, en este caso, simplemente dejara de importar. Aquí surge la gran pregunta. Si la materia puede estar entrelazada a través de distancias inconmensurables, ¿qué sucede con la conciencia? Algunos investigadores, especialmente en los campos que unen la neurociencia y la teoría cuántica, se han preguntado si el entrelazamiento podría aplicarse no solo a partículas, sino también a los estados mentales. ¿Podrían nuestros pensamientos, emociones o conciencia estar entrelazados con otras mentes, o incluso con el universo mismo? Aunque la ciencia convencional aún no ha llegado a un consenso sobre esto, no es una simple especulación. Hay estudios, aunque a menudo polémicos, que exploran posibles correlaciones mente a mente, bajo condiciones controladas. Por ejemplo, experimentos sobre visión remota, telepatía y conciencia no local buscan comprobar si el enfoque mental de una persona puede influir en la percepción o experiencia de otra, sin ningún tipo de comunicación física. Los resultados han sido mixtos, pero a veces lo suficientemente sorprendentes como para justificar nuevas investigaciones. En algunos de estos estudios, la correlación entre mentes separadas superó lo que se esperaría por simple azar. Eso no es una prueba concluyente, pero sí plantea interrogantes muy serios. La idea clave es esta. Si las partículas pueden entrelazarse de tal forma que funcionan como un solo sistema, es posible que los seres conscientes, incluidos los seres humanos, también puedan exhibir formas de conectividad no local. Aclaremos algo. Esto no significa que las personas puedan leer la mente de otras a voluntad. Lo que sugiere es que la conciencia podría no estar confinada por completo al cerebro o al cuerpo. Tal vez tenga acceso, en algún nivel, a información o conciencia que va mucho más allá de la identidad personal. Esto se conecta profundamente con la idea de la sincronicidad. Coincidencias que parecen llenas de significado, pensamientos que aparecen en las palabras de otra persona, sueños que anticipan eventos futuros. La ciencia tradicional suele descartar estos eventos como ruido estadístico o patrones que la mente busca inconscientemente. Pero bajo la mirada cuántica, algunos investigadores se preguntan, ¿y si estos sucesos son destellos de una conciencia entrelazada? ¿Y si esos momentos reflejan un campo de conciencia conectado que subyace a la individualidad?
Incluso dejando de lado la especulación, el entrelazamiento cuántico nos obliga a reconsiderar qué significa estar realmente conectado. En un universo donde dos partículas pueden influirse instantáneamente a cualquier distancia, la idea de que estamos separados de todo lo demás comienza a verse más como una útil ilusión que como una verdad fundamental. Sumemos otra capa a esto. La biología cuántica está empezando a descubrir cómo los procesos cuánticos pueden influir en los sistemas vivos. En plantas, aves e incluso en el cuerpo humano, se ha observado coherencia cuántica que afecta el comportamiento, la toma de decisiones y la percepción sensorial. Algunas hipótesis sugieren que la propia conciencia podría emerger no solo del disparo de neuronas aisladas, sino de procesos entrelazados a nivel cuántico. Si es así, la mente no sería una función local, sino parte de un sistema mucho más amplio y distribuido. Y no, esto no significa que tu cerebro esté chateando con átomos en una estrella a años luz de distancia. Pero sí podría significar que tu experiencia de la realidad se ve influida por una capa más profunda de información compartida, un campo en el que todo está sutilmente conectado. Algunos lo llaman campo de información cuántica. Otros lo llaman mente universal. El nombre es lo de menos. La sugerencia permanece. La conciencia podría ser un fenómeno de campo, no solo una chispa individual. Llevémoslo aún más lejos. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica afirman que la información nunca se pierde, aunque las partículas sean destruidas. Esto implica algo poderoso. La mente, o al menos la información que procesa, podría estar preservada en alguna forma fundamental. No memoria en el sentido tradicional, sino una especie de huella energética codificada en la estructura misma del universo. Si esto es cierto, podríamos entender por qué algunas personas dicen acceder a conocimientos o percepciones que van más allá de sus propias experiencias, especialmente en estados de conciencia alterada. Pero debemos ser cautelosos. El entrelazamiento cuántico es real. Aplicarlo a la conciencia aún es solo una hipótesis. Sin embargo, es una hipótesis tentadora, especialmente cuando vemos el creciente solapamiento entre la teoría cuántica y las características inexplicables de la conciencia humana. Esto no significa que la ciencia esté cayendo en el misticismo. Significa que, por fin, estamos reconociendo que los límites rígidos entre uno y otro, entre aquí y allá, entre mente y materia, quizás no sean tan firmes como pensábamos. Así que la próxima vez que sientas una conexión intuitiva con alguien a kilómetros de distancia, o vivas un momento de conexión inexplicable, considera esto. Tal vez no sea magia. Tal vez no sea simple coincidencia. Tal vez sea entrelazamiento. Si el universo es tan interconectado, debemos replantear nuestra relación con el tiempo. ¿Y si el futuro no está frente a ti, sino dentro de ti? ¿Y si tus decisiones futuras ya están resonando hacia atrás, influyendo tu presente? Eso es justo a donde vamos ahora. El tiempo. Lo tratamos como una calle de sentido único. El pasado queda atrás, el futuro está por delante, y el presente se nos escapa segundo a segundo. Cada reloj del planeta, cada agenda, cada recuerdo, cada plan que hacemos, se sostiene sobre esa creencia. Pero cuanto más profundamente miramos el mundo cuántico, más se desmorona esa línea recta. A nivel cuántico, la idea de que el tiempo solo fluye en una dirección se vuelve difícil de justificar. Los experimentos muestran que los eventos futuros pueden influir en los resultados presentes, tan fácilmente como el presente influye en el futuro. Esto no es poesía ni metáfora. Es un tema que los físicos debaten y prueban en la actualidad. Un ejemplo es la retrocausalidad, la idea de que la causa y el efecto podrían funcionar en reversa a escala cuántica. En ciertos experimentos, las partículas parecen saber sobre mediciones futuras antes de que esas mediciones ocurran. No es solo especulación. En el experimento conocido como Quantum Eraser del año 2007, los investigadores demostraron que el comportamiento de una partícula en el presente depende de una decisión tomada después de que la partícula ya pasó por el sistema. La elección futura
parecía reescribir el comportamiento pasado. Eso no solo es contraintuitivo, es revolucionario. Si el tiempo no es una secuencia estricta y lineal, ¿qué significa eso para la conciencia? Algunos pensadores han propuesto que nuestra conciencia tampoco está atada a un solo camino. Es decir, tu estado mental futuro, tu nivel de conciencia en adelante, podría, bajo ciertas condiciones, influir en tus experiencias actuales. Ahora piensa en las implicaciones. Si alguna vez has tenido una corazonada, una intuición repentina o una chispa creativa que en ese momento no tenía sentido, pero luego resultó crucial, puede que no fuera al azar. Tal vez sean ecos, señales de una versión futura de ti, viviendo ya una línea de tiempo hacia la que te diriges. Esta perspectiva nos obliga a replantear lo que significa tomar una decisión. Según el pensamiento convencional, creemos que actuamos en el presente y que nuestras decisiones moldean lo que viene. Pero en términos cuánticos, puede que el acto de elegir no solo impacte el futuro, sino que también envíe ondas hacia atrás, reforzando ciertas probabilidades y debilitando otras. Esto nos lleva a una idea poderosa: las líneas de tiempo como campos de probabilidad. En la mecánica cuántica, nada es definitivo hasta que se mide. Antes de ese punto, las partículas existen en un estado de superposición, múltiples posibilidades a la vez. Si aplicamos esto a la vida humana, aparece una posibilidad sorprendente. Tu realidad personal, tus circunstancias y tu futuro existen en una red de potenciales, esperando cristalizarse a través de la conciencia, la intención y la decisión. Así que aquí está la pregunta: ¿y si en vez de avanzar por el tiempo, navegas un mar de probabilidades, colapsando una versión del futuro con cada elección, mientras otras quedan suspendidas, esperando tu selección? Esto encaja con el trabajo del físico David Bohm, quien hablaba del orden implicado, una capa profunda de la realidad donde el tiempo y el espacio no son elementos principales, sino que emergen de un dominio más fundamental y no local. Bohm propuso que la conciencia podría interactuar con este dominio, accediendo a ideas o caminos antes de que se manifiesten físicamente. Si esto es cierto, entonces el tiempo lineal no es toda la historia. Es solo un relato que nos contamos para comprender una realidad mucho más flexible y multidimensional de lo que aprendimos. Considera otro ángulo: tu sentido de identidad a través del tiempo. Probablemente te experimentas como una sola persona, avanzando a lo largo de la vida. Pero, según este modelo, puede haber innumerables versiones de ti, distribuidas en una gama de líneas de tiempo. El tú que logró algo que dejaste atrás, el tú que eligió diferente en un punto clave. No son solo hipótesis, podrían ser reales, coexistiendo con tu experiencia actual. En ese caso, la intención funciona como un sintonizador. Cuando enfocas tu mente, visualizas o alineas tus emociones claramente con una meta, puede que estés inclinando tu alineación probabilística, acercándote a la línea de tiempo en la que esa versión de ti ya vive ese resultado. No es simple optimismo, es una posible interpretación de la teoría cuántica de la decisión, donde las elecciones no son puertas binarias de sí o no, sino caminos ramificados a través del tiempo y la posibilidad. ¿Cómo aplicas esto en tu vida? Empieza reconociendo que el futuro no está escrito en piedra. Aunque creas que cierto camino es inevitable, la física cuántica dice que no lo es. Hasta que no lo observas y eliges, solo es una posibilidad. Y las posibilidades, por definición, son flexibles. La idea de que el futuro puede influir el presente también resalta la importancia de la claridad. Si tu yo, futuro, existe, aunque sea en potencial, conectar con esa versión clara de ti mismo puede guiar tus acciones actuales de forma más efectiva. No se trata de magia, sino de coherencia. Cuanto más coherente sea tu visión de lo posible, más fuerte es la señal que envías al campo de probabilidades. Algunos investigadores han explorado esto a través de la meditación de bucle temporal, donde las personas reflexionan sobre una versión futura de sí mismas,
Y se preguntan, ¿qué decisiones tomó esa versión? ¿Qué mentalidad mantuvo? ¿Qué distracciones evitó? Con el tiempo, muchos reportan mayor intuición, enfoque y sincronicidades, eventos que parecen alinearse con los resultados que visualizaron. Los escépticos dicen que esto es sesgo de confirmación, pero en el contexto cuántico podría ser coherencia en acción. Al reducir el ruido y afinar la intención, aumentas tu alineación con ciertos resultados, reforzando esa línea de tiempo hacia adelante y hacia atrás. Aquí está la clave. Nada de esto requiere que creas en lo sobrenatural. No necesitas invocar guías espirituales ni realidades superiores para ver cómo funciona. Se trata de información, conciencia y retroalimentación. 3 elementos en el corazón, tanto de los sistemas cuánticos como de la experiencia consciente. Así que la próxima vez que tengas un momento de claridad que no encaja con tus circunstancias actuales, o una sensación de que algo está por cambiar, piensa que tal vez no estás prediciendo el futuro. Quizás lo estás recordando. Porque si el tiempo no es una línea recta, y tu conciencia no está confinada a la hora, entonces el futuro no es un lugar lejano al que llegarás. Es una red de caminos, algunos ya formándose en el campo de posibilidades, esperando tu alineación consciente para manifestarse. Y si tu conciencia puede estirarse a través del tiempo, también podría hacerlo a través de dimensiones. Podría ser que tu conciencia no es creada por el cerebro, sino que simplemente lo atraviesa, como una señal que cruza un receptor. Eso es lo que exploraremos ahora. Las mentes multidimensionales y la idea de que tus pensamientos podrían ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Seguramente te han enseñado que el cerebro es el centro de mando del cuerpo, el punto de origen del pensamiento, la identidad, la memoria y la percepción. Un órgano de apenas 1,5 kilos, generando todas tus experiencias a base de señales eléctricas y reacciones químicas. Pero, ¿y si esa suposición estuviera incompleta? No errónea, sino simplemente limitada a una sola capa de la realidad. Cada vez más voces en la neurociencia y la física teórica proponen una visión distinta. El cerebro no sería la fuente de la conciencia, sino más bien una interfaz, un receptor, un filtro. Y esa idea lo cambia absolutamente todo. Si el cerebro es un receptor, entonces la conciencia no vive dentro de ti. No es un subproducto de la biología. No está atrapada en tu cráneo. Es parte de un campo mucho más vasto, inteligente y multidimensional, al cual tu cerebro solo se conecta, como una radio sintonizando diferentes frecuencias. A esto se le conoce como el modelo receptor de la conciencia. No es una idea nueva, pero la ciencia moderna la está revisitando con ojos renovados. ¿Por qué? Porque hay fenómenos que el modelo tradicional del cerebro como generador no logra explicar del todo. Comencemos con las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado sin actividad cerebral medible han reportado momentos vívidos, estructurados e incluso transformadores. Recuerdos detallados, emociones profundas, visiones claras de lo que ocurría en la habitación o, incluso, en otros lugares, mientras su cerebro estaba, supuestamente, apagado. Los escépticos dicen que es solo el cerebro disparando señales aleatorias bajo estrés, pero los electroencefalogramas muestran silencio cortical total. No hay actividad, nada, y, aún así, la conciencia parece persistir. ¿Cómo es posible? Si el cerebro es solo un receptor y no el generador, entonces apagarlo no elimina la conciencia, solo interrumpe la conexión. Como cuando apagas una radio. La transmisión sigue, aunque el aparato deje de sonar. Esto también se conecta con los estados alterados de conciencia, que se logran mediante la meditación, los psicodélicos o la privación sensorial. En estos estados, muchas personas reportan acceder a información, símbolos y experiencias que parecen mucho más grandes que la mente individual. Arquetipos universales, conocimientos compartidos, encuentros con campos vastos de inteligencia y presencia.
Podrías pensar que es solo imaginación, pero ¿y si la imaginación fuera en realidad una modalidad de recepción, una forma en la que la mente sintoniza frecuencias más elevadas de información? Y aquí entra la idea de los niveles dimensionales de conciencia. Muchas tradiciones, tanto antiguas como modernas, hablan de múltiples capas de la realidad. No metáforas, sino niveles energéticos con reglas y propiedades propias, no siempre accesibles a nuestros sentidos físicos. ¿Podría la mente tener acceso a esos niveles? En términos cuánticos, esto tiene más sentido de lo que imaginas. Las partículas no tienen ubicaciones o estados fijos hasta ser observadas. Existen en superposición, en muchos estados al mismo tiempo. Eso significa que la realidad, en su esencia, es probabilística y multinivel. Tu conciencia también podría funcionar a través de esas capas. Aquí surge el concepto del yo superior, no como una frase bonita, sino como una estructura potencial real, dentro de la arquitectura de la conciencia. Una versión de ti que existe fuera del tiempo lineal, fuera del ego y la biología. Sigue siendo tú, pero desde una perspectiva más amplia, fuera del alcance limitado de tu cerebro físico. Piensa en tu conciencia cotidiana como una linterna en una habitación oscura. El haz es estrecho, pero te permite avanzar. Esa linterna es tu conciencia despierta. El entorno completo, esa habitación, es lo que eres en realidad, aunque no lo veas siempre. El cerebro, entonces, no crea la luz, solo la enfoca y la filtra para que la experiencia sea manejable. Por eso, expandir la conciencia, a través de la contemplación, la atención plena o estados alterados, se siente como ensanchar el haz de luz. No estás inventando nueva conciencia, estás accediendo a lo que ya existe. Ahora, considera esto. Si tu cerebro filtra la realidad, también filtra las posibilidades. Puede que solo estés experimentando una fracción mínima de lo que en verdad eres. Esos pensamientos, intuiciones, sueños o inspiraciones que aparecen de la nada, podrían ser mensajes tuyos, desde otra dimensión de autoconciencia. Y aquí llega otra implicación fascinante: las realidades paralelas. En la mecánica cuántica, la idea de universos paralelos surge con la interpretación de los muchos mundos. Cada decisión, cada posibilidad, existe como un resultado real en un universo distinto. Cada elección que no tomaste, cada camino que no seguiste, sigue existiendo. Si la conciencia abarca dimensiones, es posible, solo posible, que estés recibiendo señales de esas otras versiones de ti mismo. Esos destellos de intuición, o el déjà vu, tal vez no sean errores del sistema. Quizás son patrones de interferencia entre realidades, zonas de superposición entre diferentes tus posibles. Esto nos lleva a una conclusión práctica y poderosa: alineación consciente. Si tu cerebro es un receptor, entonces tus pensamientos, emociones y enfoque determinan qué canal sintonizas. Así como no puedes escuchar una emisora si no estás en su frecuencia, puedes estar perdiéndote aspectos de ti: inteligencia superior, claridad profunda o creatividad expandida, solo porque no estás alineado con la frecuencia donde esos recursos existen. Por eso, la coherencia emocional, la claridad de intención y el silencio mental son tan poderosos. Permiten que el receptor, tu mente, afine la señal. No creas el genio, la paz, ni el propósito. Los recibes del campo al que ya perteneces. La próxima vez que te sientas desconectado, dudoso o pequeño, recuerda esto: lo que llamas tú es solo la punta de un iceberg que flota a través de dimensiones mucho más vastas que el pensamiento ordinario. No eres solo un cerebro en un cuerpo. Eres un punto de enfoque dentro de una corriente mucho mayor de posibilidades conscientes. Y cuando esa corriente se vuelve más clara, cuando la señal se afina, empiezas a percibir la verdadera arquitectura de la realidad. Así que la pregunta ahora es: si realmente estás sintonizando este campo de conciencia, ¿qué efecto tiene tu intención sobre lo que recibes a cambio? La manifestación es un mito,
¿O es la interacción precisa entre la conciencia y el campo cuántico de las posibilidades? Eso es lo que vamos a explorar a continuación. La mecánica real de la intención. ¿Has escuchado las afirmaciones una y otra vez? Piensa en positivo, visualiza, siente que ya es real y, de alguna manera, el universo te lo entrega. Este concepto, muchas veces envuelto en el lenguaje de la manifestación o la ley de la atracción, ha explotado en popularidad. Está en todas partes. Libros de autoayuda, redes sociales, gurús prometiendo que tus pensamientos crean tu realidad. Pero, ¿realmente tiene algún fundamento? ¿Es posible que la intención, ese uso enfocado y coherente de la conciencia, pueda afectar los resultados que se manifiestan en tu vida? Y, si es así, ¿qué sucede realmente detrás de escena? Vamos a despojarnos de la fantasía y mirar qué dice la física cuántica sobre esto. Primero, recordemos algo fundamental. En la mecánica cuántica, la observación cambia el resultado. No es debatible. Cuando mides un sistema cuántico, la posición de un electrón, el giro de una partícula, influyes en qué estado se vuelve real. No es magia, es física. Antes de la medición, el sistema está en superposición, existiendo como un conjunto de probabilidades. Tras la medición, un resultado emerge, mientras los demás se desvanecen. El acto de enfocar la conciencia, el acto de observar, hace que la posibilidad colapse en forma. Ahora, traslademos esto al terreno de la intención. Cuando formas una intención clara y emocionalmente poderosa, en cierto sentido, estás midiendo la realidad. Estás enfocando tu conciencia en un resultado particular. Le das peso a una posibilidad sobre las otras. La gran pregunta es, ¿ese enfoque interno, si es lo suficientemente fuerte, realmente aumenta la probabilidad de que ese resultado se manifieste? Aquí es donde la ciencia comienza a incomodarse, porque han existido experimentos reales, revisados por pares, diseñados con rigor, para probar si la conciencia enfocada puede alterar la distribución de probabilidades. Uno de los más conocidos fue realizado en el Laboratorio de Anomalías de Ingeniería de Princeton, un programa de investigación que duró casi 3 décadas. Se probó si las personas podían influir, con solo su intención, en generadores de números aleatorios. El resultado: cambios minúsculos, pero estadísticamente significativos, imposibles de explicar por azar. A lo largo de millones de pruebas, los datos sugerían que la conciencia enfocada podría, efectivamente, influir en sistemas gobernados por la probabilidad. No por fuerza, ni por control directo, sino a través de una interacción sutil. Los cambios no fueron dramáticos, pero sí constantes, suficientes para sorprender a la comunidad científica. Otros investigadores han replicado experimentos similares en distintos lugares del mundo, obteniendo hallazgos parecidos. Nuevamente, los efectos no son masivos, pero sí medibles. ¿Y qué significa esto para ti? Que la intención podría funcionar menos como una orden y más como una señal coherente, un tipo de alineación que inclina la probabilidad a tu favor. Eso es importante, porque la mayoría de la gente malinterpreta la manifestación. La ven como un pedido al universo. Visualiza un auto y obtén un auto. Siéntete abundante y recibirás dinero. Esa mentalidad trata el universo como una máquina expendedora y la conciencia como un simple consumidor. En realidad, la manifestación podría ser el proceso de crear resonancia entre tu campo interno, creencias, emociones y enfoque, y las estructuras de probabilidad disponibles en tu campo externo. Cuando ambos campos coinciden en frecuencia, los resultados pueden estabilizarse alrededor de ese patrón. No se trata de esforzarse más, sino de ser más preciso. Piensa en una analogía útil: los patrones de interferencia. En la física cuántica, cuando las ondas se alinean, cuando sus frecuencias coinciden, crean interferencia constructiva. El resultado es una onda más fuerte, más estable. Pero cuando las frecuencias chocan,
La interferencia es destructiva y el patrón se debilita, se vuelve caótico. Tus pensamientos, emociones y atención están formando un patrón de interferencia con el campo cuántico. Si tus deseos son poco claros, si tus creencias contradicen tu visión, si tu estado emocional es caótico o contradictorio, tu señal es incoherente. Y las señales incoherentes no producen resultados consistentes. Esto no es pensamiento ilusorio, es dinámica de campos. Cuando tu estado interno, tus creencias, expectativas y emociones es alineado y consistente, genera una firma en el campo. Esa firma resuena con posibilidades externas que coinciden con su patrón. Los resultados en sintonía contigo se vuelven más probables, no garantizados, pero sí más probables. Aquí entra otro factor, la resonancia emocional. El corazón genera el campo electromagnético más potente del cuerpo humano. Investigaciones como las del Instituto HeartMath han demostrado que emociones como la gratitud, la paz y el cuidado crean coherencia medible en ese campo. Y los estados emocionales coherentes no solo calman, optimizan el flujo de información entre el corazón y el cerebro, e incluso, quizá, entre el individuo y el entorno. ¿Y eso qué significa? Que cuando visualizas un resultado desde un estado emocional elevado y coherente, no solo estás pensándolo, sino sintonizando emocionalmente con esa posibilidad, reforzando esa probabilidad en el campo. No se trata de esfuerzo, se trata de estado. Esto podría explicar el famoso efecto placebo, uno de los ejemplos más poderosos de la mente sobre la materia que la ciencia aún no logra explicar del todo. Cuando alguien cree que una pastilla le ayudará, aunque no contenga ningún principio activo, el cuerpo responde como si fuera real. Ocurre la sanación, disminuye el dolor, desaparecen síntomas. La creencia no es solo psicológica, se vuelve fisiológica, y eso, en esencia, es intención enfocada. Aún así, hay que ser honestos. El campo cuántico no es tu sirviente personal. No todos los deseos que enfocas se manifiestan. Y, honestamente, eso es positivo, porque muchos de nuestros deseos nacen del miedo, la confusión o la distracción. Lo que realmente importa es la claridad, la alineación y la coherencia. Si tu intención está impulsada por el miedo o la desesperación, la señal se distorsiona. En vez de reforzar un patrón, transmites conflicto. Pero cuando la intención surge de un lugar enraizado, cuando está en armonía con lo que es verdadero y valioso para ti, el campo parece responder con mayor claridad. Olvídate del bombo publicitario. Esto no es visualizar tu auto soñado hasta que aparezca mágicamente en tu garaje. Es entender tu papel como participante activo en un sistema dinámico de probabilidad, energía y conciencia. Eres parte de la ecuación, no un simple espectador, ni un mago todopoderoso, sino una influencia consciente en un universo sensible a la atención. Así que la próxima vez que definas una meta o imagines un nuevo resultado, pregúntate, ¿estoy alineado con esto? ¿Mis pensamientos coinciden con mis creencias? ¿Mis emociones respaldan ese patrón? ¿Mi campo interno es coherente o es caótico? Porque no es solo el deseo lo que moldea el resultado, es la resonancia que hay detrás. Ahora, llevemos esto más lejos. ¿Y si el universo no solo responde a ti, sino que también te conoce? ¿Y si la conciencia no está solo dentro de ti, sino que está tejida en la propia estructura del espacio, el tiempo y la materia? Eso es lo que exploraremos en la parte final. Es la realidad misma consciente. Mira a tu alrededor, todo lo que ves, el cielo, los árboles, la pantalla frente a ti, incluso tus propias manos, parece externo, separado, sólido. Objetos dispersos en un vasto espacio físico. Pero existe una pregunta que nunca desaparece. ¿Es todo esto simplemente materia en movimiento? ¿O hay conciencia incrustada en el tejido mismo de la realidad? A lo largo de la historia, místicos y filósofos han sostenido que la conciencia no es algo que posees, sino algo que eres, y algo de lo que el propio universo está hecho.
Durante mucho tiempo, la ciencia descartó esto como simple poesía. Pero esa visión está empezando a cambiar. Cada vez más físicos, cosmólogos e investigadores en conciencia consideran que la conciencia podría ser fundamental. No un producto de las neuronas, no el resultado final de la evolución, sino un rasgo básico de la existencia. A esta idea se le llama panpsiquismo, la creencia de que la conciencia no está limitada a los humanos, ni siquiera a los seres vivos, sino que existe en cada nivel de la realidad. No de la misma forma que en las personas, ni con emociones o pensamientos, sino como un protoconocimiento, un bloque de construcción básico. Puede sonar abstracto, hasta que recuerdas que todavía no existe una explicación definitiva de cómo surge la conciencia. Nadie puede decir con certeza cómo las señales eléctricas del cerebro se transforman en experiencia subjetiva. ¿Cómo es que átomos, que individualmente no son conscientes, al organizarse generan autoconciencia? Ese es el gran misterio de la ciencia moderna, el llamado problema duro de la conciencia. Pero si la conciencia no surge de la materia, sino que es una propiedad de la materia, entonces todo cambia. El universo no sería algo muerto e inconsciente. Estaría vivo de alguna manera, dotado de una inteligencia profunda. No una inteligencia que habla con palabras, sino que se expresa en patrones, simetría, emergencia y ritmo. Esta visión fue compartida por el físico John Wheeler, quien propuso una idea radical: que el universo no es una máquina, sino un sistema participativo. Que la conciencia, a través de la observación, juega un papel clave en la formación de la realidad. Según Wheeler, el universo se trae a la existencia a sí mismo mediante la observación, no solo por los humanos, sino por la conciencia en todas sus formas. Esto puede sonar grandioso, incluso inalcanzable, pero bajémoslo a tierra. Piensa en cómo tu mundo cambia según la forma en que lo miras. El mismo evento puede parecer una crisis o una oportunidad, dependiendo de tu perspectiva. La misma persona puede parecer un enemigo o un maestro, según tu estado mental. Esto va más allá del ánimo o la psicología. Es una pista de que la realidad no está fija desde fuera, sino que está dinámicamente entrelazada con tu conciencia. No estás fuera del sistema, mirando hacia adentro. Estás dentro del sistema, y el sistema responde. Esto no significa que controles el universo. Significa que eres parte de un ciclo de retroalimentación, de una inteligencia co-creativa. Moldeas el campo participando en él, y ese campo te moldea de vuelta. Ahora, llévalo aún más lejos. Si la conciencia es fundamental, y tu mente es una expresión única de esa conciencia, entonces tu conciencia no es accidental, ni está aislada. Tal vez eres un lente localizado a través del cual el universo se experimenta a sí mismo. Cada vez que presencias la belleza, cada vez que haces una pregunta, cada vez que eliges buscar la verdad o el amor, estás reflejando algo de regreso al sistema. No eres un simple espectador, eres un nodo de conciencia en un campo inteligente que aprende, se adapta y, tal vez, despierta. Carl Sagan dijo una vez: somos la forma que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo. Piénsalo. No es solo una metáfora. Puede ser una descripción exacta de lo que está ocurriendo. Que el universo, a través de estrellas, planetas, partículas y células, evoluciona hasta formas cada vez más complejas, hasta que, finalmente, forma un sistema capaz de reflexionar sobre sí mismo. Ese sistema eres tú. Así llegamos al final de este viaje. Hemos hablado de medición cuántica, entrelazamiento, del tiempo que se dobla, de una conciencia que puede extenderse más allá del cerebro, de la intención como efecto de campo, y de un universo que podría estar saturado de conciencia. ¿Y qué significa todo esto? Que la frontera más importante de la ciencia quizás no esté en el espacio exterior, ni en la inteligencia artificial, sino en la naturaleza de la conciencia. Y tú eres parte de esa investigación.
No observas desde fuera. Participas activamente cada vez que piensas, sientes, eliges u observas. Así que no subestimes el poder de tu atención, ni de tus preguntas, ni tu deseo de entender más. Cada vez que buscas comprender, cada vez que te atreves a ir más allá de lo obvio, estás ayudando a la conciencia a expandirse. Estás ayudando a la realidad a conocerse mejor a sí misma. No estás separado de ese proceso. Eres ese proceso. La próxima vez que mires las estrellas y te preguntes si alguien más está allá afuera, pregúntate esto también. ¿Y si el universo te está mirando de vuelta? No como un ser ajeno, ni como un rostro en el cielo, sino a través de tus propios ojos. No como un visitante, sino como tú mismo.